y ya no hay articulación, ¿no? Se juntan como si fuera un hueso. He ahí su etiología de nombre. Entonces, como podemos ver acá dentro de esta fisiopatología, vemos como una vértebra normal, con algunos factores bioquímicos autoinmunes, van a generar procesos inflamatorios que con el transcurso del tiempo van a generar eventos de erosión y que después con el transcurso del tiempo generan mayor formación de huesos que los vamos a conocer como sindesmofitos y incluso con el tiempo, como les menciono, el espacio articular que va a tener con la otra vértebra se va a pegar generando anquilosis, ¿no? Entonces es un proceso evolutivo, ¿no? Como la artritis reumatoide que veíamos que evoluciona con el tiempo. Entonces, ¿cuál es la finalidad o el objetivo del reumatólogo? Poder identificar inicialmente el proceso inflamatorio con la finalidad que el paciente no llegue a tener lesiones crónicas de daño como la formación de sindesmofitos. Porque si mi paciente tiene esto, probablemente yo no puedo revertirlo, ¿no? Como mencionábamos en un paciente con artritis reumatoide que ya tiene deformidad, yo ya no puedo revertir. Puedo controlar la inflamación, pero las lesiones crónicas no las puedo revertir, ¿no? Entonces es importante conocer por qué le doy tratamiento a un paciente. Entonces, van a existir ciertos mediadores que van a formar el nuevo hueso, ¿no? En esta área de vértebra, ¿no? Entonces va a haber una lesión inflamatoria temprana, luego va a haber una lesión inflamatoria madura, va a haber factores de crecimiento del hueso, justamente con esta cadena de factores de necrosis tumoral, junto con la esclerostina como proteína, y se forman los sindesmorfitos. El rol del HL27 en la espondilitis anquilosante, habíamos mencionado que es una característica importante porque mencionábamos que este tipo de factor genético puede estimular al proceso inflamatorio, ¿no? Y que lo que les mencionaba era que la mayoría de pacientes, o usualmente puedes encontrar HLA-B27 en pacientes con espondilitis anquilosante, pero si no los encuentras, no significa que no sea espondilitis anquilosante, solamente va a ser un factor genético que nos va a ayudar como punto de partida a valorar la posibilidad. Pero si no lo encontramos, tampoco significa que no. Yo tengo varios pacientes que no tienen HLA-27 y que incluso tienen lesiones o eventos inflamatorios radiográficos o de resonancia magnética y ya están con tratamiento. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando valoramos este factor genético, ¿no? Porque incluso lo podemos encontrar en otras enfermedades de espondiloartropatías, ¿no? Como habíamos visto en esa lista, sobre todo en pacientes que tienen artritis psoriásica, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la función o el rol del HLV27. Con referencia a la patogénesis autoinflamatoria, debemos de recordar que en la espondilitis anquilosante no hay predominancia femenina, ¿no? Usualmente lo vamos a encontrar en varones. No hay anticuerpos específicos de la enfermedad y no hay respuesta a terapias que tienen como células blancas B o T, ¿no? Y eso es importante para valorar su manejo. Y la evidencia indica que las células de inmunidad innata conducen a la inflamación en la espondiloartritis. Por eso, en cierto punto, siempre les menciono que a diferencia en el manejo inmunológico frente a la enfermedad, a diferencia de la artritis reumatoide, la espondilitis no es tan agresiva. No es tan agresiva en el contexto de tener que estar variando tanto la medicación, ¿no? Y eso es algo bueno, pero sí es importante identificarlo antes. Ahora, cuando hablamos con referencia a la respuesta a la inmunidad innata alterada, tenemos que entender que existe un estrés mecánico en el paciente, una exposición a bacterias, ¿no? Como hemos visto, la mayoría de enfermedades autoinmunes tienen esta asociación a exposición a virus o bacterias de niños que pueden en cierto punto estimular la cadena genética, ¿no? Como vendría a ser, como habíamos mencionado, el antígeno del HLV27. Y entonces habíamos mencionado que cumple un rol muy importante con la estimulación de estas células, ya sea del mecanismo que genera estimulación de daño o el antecedente de presentar un estrés bacterial que estimula la cadena autoinmune, ¿no? O incluso autoinflamatoria. Entonces sí es importante entender esto. Existen estudios, no en Perú, pero sí en Estados Unidos, que han demostrado y han valorado el factor de estrés bacterial como estimulación autoinmune, no solamente en espondilitis, sino en otras enfermedades de espondiloartropatías, como la artritis psoriásica, ¿no? Y eso es importante porque han visto que en los niños
sobre todo los que tienen algunos procesos bacterianos, podrían llevar a estimular, ¿no? Estos eventos, sobre todo si tienen la predisposición genética. Con referencia un poco a la prevalencia, podemos ver que vamos a encontrarlo un poco más en asiáticos, incluso en caucásicos, puede encontrarse poco en africanos, en asiáticos también va alterándose, ¿no? Acá en Latinoamérica se ha hecho un estudio de HLA-B27. En Latinoamérica se demostró que en Brasil era uno de los países con mayor prevalencia, seguido de Perú, ¿no? Un colega hizo también un estudio y fue muy interesante, ¿no? Pueden buscarlo también como artículo. El estrés mecánico también es un factor, ¿no? Estábamos hablando con referencia justamente a la entesitis, ¿no? Y cuando hablábamos de entesitis, hablábamos justamente de este mecanismo autoinmune inflamatorio que estimula justamente la inserción del tendón hacia el hueso y que esto estimula la producción de daño. Y por lo tanto, clínicamente, a veces el paciente no empieza con una manifestación articular, sino incluso viene o acude por el evento de entesitis. Y nosotros, la entesitis, sobre todo la más frecuente, que es el tendón del tendón de Aquiles, podemos visualmente identificarlo inflamado, ¿no? Cuando vemos comparativamente, podemos encontrarlo inflamado y si lo encontramos, deberíamos nosotros valorar la posibilidad de que estemos frente a un paciente con espondilitis anquilosante. Como habíamos mencionado con referencia a los eventos virales o de bacterias, hay muchos estudios que están hablando con referencia a su desarrollo, como mencionaba. Incluso mencionan de que si hay pacientes que tienen antecedentes de artritis reactiva, pueden estimular con el tiempo a generar eventos de espondilitis anquilosante. Entonces es muy interesante cómo el comportamiento de estimulación externa de bacterias, de hongos o de virus pueden estimular la patogénesis de la espondiloartritis en general, no solamente la espondilitis anquilosante, ¿no? ¿Cuál es la función de estos factores de necrosis tumoral? Pues generan esta estimulación persistente, ¿no? De inflamatoria, de daño. Y eso es importante, ¿por qué? Porque cuando hablemos un poco con referencia al manejo, vamos a darnos cuenta que la finalidad justamente de los medicamentos biológicos, los anti-TNF, es inhibir este mecanismo autoinmune de daño, ¿no? Para poder controlarlo. Hay criterios, como el criterio de Nueva York, con referencia a la espondilitis anquilosante, como clínicamente el paciente debería de referir un dolor de espalda con una rigidez de más de 3 meses, que justamente mejore con la actividad, que haya una limitación de la columna al momento de realizar movimientos, sobre todo a lo que vendría a ser de zona sagital o frontal, y la expansión limitante, ¿no? En el pecho en este paciente. Los criterios radiológicos, pues habría que identificar la sacroiliitis ya sea grado 2 bilateralmente o grado 3, 4 unilateral, ¿no? Este criterio justamente nace a inicios con la finalidad de poder identificar la característica clínica y radiológica. Con el transcurso del tiempo ya se fue valorando y agregando dentro de los criterios el hecho de poder solicitar resonancia magnética, ¿no? Porque cuando habíamos hablado, por ejemplo, en artritis reumatoide, decíamos que pacientes con artritis, inicialmente, si yo le pido radiografía, probablemente no voy a encontrar el proceso de daño, ¿no? Y por lo tanto, habíamos mencionado que la ecografía podría ser un apoyo importante para identificar lo antes posible el proceso inflamatorio. Pues usualmente en este tipo de pacientes también deberíamos pensar de esa misma forma, ¿no? Si radiográficamente no tiene algún hallazgo de sacroileitis y que clínicamente tiene manifestaciones inflamatorias, el paciente debería entrar en ese grupo de pacientes que se le realice resonancia magnética con la finalidad de poder identificar la inflamación con mayor sensibilidad y especificidad, ¿no? Entonces eso es importante cómo evoluciona en el tiempo, pero tenemos que entender que hay ciertas maniobras que vamos a poder identificar para poder encontrar la movilidad normal o patológica en nuestros pacientes. Ciertos movimientos que nos van a permitir decir si la zona lumbar, si la zona dorsal, si la zona cervical están dentro de una postura normal en nuestro paciente. Por lo tanto, es importante entender que la semiología sigue siendo un pilar para nuestro diagnóstico. No podemos
poner o priorizar los exámenes tanto de laboratorio como imagen para nuestros hallazgos clínicos, ¿no? Entonces acá hay distintas manifestaciones que no es parte del tema para hablarlo en realidad, solamente es para que puedan ver cómo nosotros como reumatólogos hacemos ciertos exámenes con la finalidad de poder identificar esta enfermedad. Existen espondiloartropatías que incluso van a ser axiales, pero también periféricas, como mencionaba, y que la radiografía o la resonancia magnética es muy importante. Y que si yo no identifico desde el inicio a mis pacientes, cuando el paciente ya tenga el diagnóstico de espondilitis anquilosante, mencionaba que justamente ella iba a tener lesiones radiográficas, como en el caso de los sindesmofitos. Entonces, inicialmente yo debería de valorar la posibilidad de poder identificar a mi paciente con espondilitis cuando tenga todavía lesiones inflamatorias mediante resonancia magnética, ¿no? Porque estoy a tiempo de poder mejorar su calidad de vida. Y que cuando nosotros radiográficamente no ayuda mucho la imagen, pero cuando nosotros tenemos algún compromiso inflamatorio, sobre todo a nivel de la columna, la presencia de sindesmofitos, que es como una sobreproducción de hueso, hace que se vaya pegando poco a poco la columna, incluso se llama el signo de la caña de bambú, ¿no? ¿Han visto una caña de bambú como es toda pegada con esa formación continua? Lo mismo podemos identificar en la radiografía, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿dónde vamos a encontrar los sindesmofitos? En el borde superior de la vértebra y que con el transcurso del tiempo, como mencionaba, se va pegando poco a poco a otro espacio articular, ¿no? Acá una gráfica más simple. Normalmente debo ver la vértebra así y va pasando el tiempo, va generando mayor erosión, esclerosis y después con el tiempo ya se forma sindesmofitos y luego de estos sindesmofitos con el tiempo ya se llega a anquilosar, ¿no? Y eso es lo que me va a generar, en este caso, la caña de bambú, ¿no? Porque poco a poco se va poniendo rígida la zona vertebral. Lo mismo sucede cuando yo quiero identificar el espacio sacroiliaco. En la resonancia magnética, todo lo que marca inflamación, como por ejemplo en esta imagen, vemos que vamos a encontrar mayor proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, acá estamos viendo justamente en este lado cómo se está marcando el proceso inflamatorio. En el A3 acá lo vemos en ambos lados. Entonces, sí es importante la resonancia, como mencionaba, sobre todo en pacientes que inicialmente tienen el proceso inflamatorio. Y que nosotros cuando valoramos a nivel espondiloarticular, al momento de identificar la resonancia magnética, también podemos ver cómo las lesiones se van marcando en el proceso inflamatorio, ¿no? Justo en las áreas donde se están juntando los espacios articulares, que incluso ya clínicamente, radiográficamente, perdón, se puede ver la presencia de sindesmofitos, ¿no? Entonces, ahora, los sindesmofitos necesariamente 100% van a ser en pacientes con espondilitis, no. Los sindesmofitos también se pueden juntar o se pueden presentar en pacientes con artrosis de larga data, ¿ya? Eso es lo que lo hace característico. Por eso, usualmente recordemos que la espondilitis anquilosante está más en pacientes jóvenes. Un paciente joven no tendría por qué tener hallazgos radiográficos como si fuera una artrosis, ¿no? Que es joven. Recordemos que la artrosis se manifiesta después de los 50 años, entonces difícil pensar que un paciente joven pueda tener lesiones de sindesmofitos que sean por artrosis, ¿no? Entonces eso es lo importante al evaluar el hallazgo. Este es un algoritmo que nos va a permitir poder identificar. Si mi paciente tiene dolor lumbar por más de 3 meses, su edad es menos de 45 años, al paciente le identifico la radiografía si hay presencia de sacroileitis. Si está presente la sacroileitis, pues el paciente debería de identificarse como diagnóstico de espondilitis anquilosante. Si no, pues deberíamos valorar otros compromisos extraarticulares como habíamos mencionado, lentecitis, dactilitis, uveitis, valorar antecedentes familiares, valorar algún otro compromiso intestinal, un dolor alternado en nalgas, ¿no? Como parte de los procesos inflamatorios, ¿no? Presencia de psoriasis, artritis asimétrica. ¿Por qué esto? Porque tengo que buscar, si mi paciente no tiene espondilitis anquilosante, ¿qué otros hallazgos puedo encontrar clínicamente que me hagan sospechar de otras enfermedades que también comprometan a nivel axial, ¿no? Como habíamos mencionado,
dentro de este grupo de espondiloartropatías. Entonces, por eso nos ponen este tipo de manifestaciones, ¿no? Respuesta positiva a los AINES, sí, porque usualmente si es un proceso inflamatorio debería de mejorar con AINES. El BCG o la proteína C reactiva también elevada, significa que hay un proceso inflamatorio, ¿no? Por eso usualmente a estos pacientes que tienen característica inflamatoria clínica, aparte de pedirles algún hallazgo radiográfico o de resonancia, deberíamos de pedir reactantes de fase aguda con la finalidad de valorar inflamación, ¿no? Y eso también es muy importante. Si el paciente tiene 0 a una manifestación de espondiloartritis positiva, debería valorar el HLA-27 y si sale negativo, debería considerar otros diagnósticos. Si sale positivo, con mayor razón debería valorar la resonancia magnética. Si un paciente tiene 2 a 3 manifestaciones de espondiloartritis, debería de igual valorar el HLA-27, si sale negativo la resonancia. Si sale positivo, tendría que valorar el cuadro clínico, ¿no? Porque recordemos que habíamos dicho que el HLA-27 puede salir también en otras espondiloartropatías. Y si estamos frente a una característica clínica axial, pues entonces estamos hablando de una espondiloartritis axial, ¿no? Que podría estar incluido dentro de esta espondilitis anquilosante. Si mi paciente tiene más de 4 manifestaciones de espondiloartritis y hay un cuadro clínico contundente, entonces estamos frente a una espondiloartritis. Si no, igual valoraría el HLA-27 para valorar si está positivo, que estoy frente a una espondiloartritis axial, o si sale negativo, igual la resonancia para valorar la positividad o negatividad y considerar otro diagnóstico, ¿no? Entonces, prácticamente es importante tener en cuenta estos apoyos, ¿no? Porque eso es un apoyo clínico, la resonancia, la radiografía, nos permiten poder corroborar nuestro hallazgo clínico. Entonces, dentro de nuestro algoritmo, otra vez vuelvo a recalcar, paciente menos de 45 años, porque recordemos que la prevalencia es más o menos en ese promedio. No quiere decir de que el 100% de pacientes con espondilitis vamos a encontrarlos con esa edad, pero sí en su mayoría. La duración clínica de dolor es más de 3 meses, recordemos eso, y que tenemos que identificar la sacroileitis y que podemos apoyarnos con los exámenes genéticos, que debemos, aparte de eso, identificar el examen clínico, los reactantes de fase aguda, a valorar el antecedente también familiar o la historia misma de este paciente para poder valorar si estamos frente a una espondiloartropatía axial. La espondilitis anquilosante, a diferencia de otras enfermedades inflamatorias, en otro grupo de espondiloartropatías, ¿no? Como habíamos dicho, a diferencia de las demás, esta sí va a tener mayor predominio masculino, ¿no? 2 a 3 frente a uno que es mujeres. La edad, usualmente en las espondiloartropatías, siempre es de menores, ¿no? Por eso en este caso igual espondilitis anquilosante es menos de 40 años. Sacroileitis, usualmente voy a encontrar más en espondilitis anquilosante, pero no quiere decir que no pueda ser en otras enfermedades, ¿no? Habíamos dicho que la artritis psoriásica, la artritis reactiva, incluso la artropatía enteropática, también podría encontrar presencia de sacroileitis, pero no es lo más frecuente, ¿ya? La simetría sí es importante. La simetría usualmente en la espondilitis anquilosante le voy a encontrar, mientras que en la artritis psoriásica, si tuviera un paciente artritis psoriásica y tiene compromiso axial, usualmente es asimétrica. La artritis como compromiso periférico habíamos dicho que no es tan frecuente. Lo podemos encontrar con manifestaciones, pero no suele ser lo más clínico común que encontremos, ¿no? Por eso nos enfocamos inicialmente en el compromiso axial, a diferencia de la artritis psoriásica, ¿no? Que en esa sí le vamos a encontrar mayor compromiso periférico, incluso también en la artritis reactiva, ¿no? Eso vamos a hablar un poco también cuando vayamos avanzando. Su distribución, habíamos dicho que es axial, caderas, la artritis psoriásica es variable, el EHA positivo lo podemos encontrar más en espondilitis anquilosante, pero habíamos dicho que también puede estar presente en otras enfermedades de espondiloartropatías, ¿no? Como la artritis psoriásica, la artritis reactiva, ¿no? Y la uveitis como manifestación extraarticular le encontramos una de las más frecuentes en espondilitis anquilosante, seguido de artritis reactiva. La artritis
psoriática también, pero no es tan frecuente, y la artropatía enteropática también. Entonces, creo que este es un cuadro muy interesante para poder simplificar qué yo debería esperar o qué debería yo identificar como más frecuente, ¿no? Porque recordemos que en la medicina nada es absoluto, pero siempre tenemos que guiarnos en las cosas o cuadros clínicos más frecuentes que debo de encontrar en mis pacientes. Eh, Luego de ya identificar la enfermedad, lo que yo debo valorar en mi paciente es cómo el paciente está para yo darle un tratamiento, ¿no? Habíamos hablado que en artritis reumatoide uno valora actividad, en pacientes con lupus valora actividad, en un paciente con vasculitis también valora actividad, y entonces las espondiloartropatías tampoco no dejan de ser importantes para identificar la actividad. Ha pasado muchos estudios para poder identificar actividad. El grupo ASDAS, que es de espondilitis a nivel internacional, lo que nos tratan de mencionar mediante una forma algorítmica es poder identificar 3 puntos importantes en mi paciente. Uno es con referencia a la rigidez de espalda del paciente. Lo otro vendría a ser o valorar cómo el paciente se encuentra globalmente, si se encuentra muy mal, mucha molestia, ¿no? Lo otro es si el paciente presenta alguna manifestación clínica periférica y se consideran los reactantes de fase aguda como para valorar actividad, que en este caso puede ser el PCR o el BCG, ¿no? Que más que nada se usa el PCR. Y entonces, luego de una sumatoria y un cálculo que usualmente se puede hacer en la computadora, me sale un score para yo identificar si mi paciente está con ya no presentan una remisión, ¿no? Una actividad baja, una actividad alta o una actividad muy alta. ¿Por qué es importante eso, doctor? Pues bueno, habíamos dicho de que la finalidad de este tipo de cálculos nos ayudan a poder no solamente identificar inicialmente cómo está mi paciente, sino que después darle algún tratamiento, ver objetivamente cuál es mi misión, ¿no? Y en este caso, de todas maneras, sería que el paciente esté en remisión o que se mantenga en una actividad baja, ¿no? Como en la mayoría de objetivos que tenemos de todas las enfermedades autoinmunes. ¿Cuál debería ser la recomendación, no? La recomendación en el 2016, la guía europea nos dice educar al paciente para que conozca su enfermedad, que el paciente continúe con actividades siempre y cuando no sean limitantes, la rehabilitación también, porque hay pacientes que ya tienen cierto daño crónico y no deja de ser importante rehabilitar. Eh, Mantenerse en grupos, ¿no? Lo que vendrían a ser cohortes, ¿no? Programas, así como hay programas de artritis reumatoide, programa de lupus. Idealmente deberíamos crear programas de pacientes con espondilitis anquilosante con la finalidad de que conozcan y entiendan su enfermedad. Inicialmente tú puedes dar tratamiento con antiinflamatorios y si no responden inicialmente a los AINES, podrías darle tratamiento inmunosupresor. Pero va a depender mucho del compromiso clínico que tengas en tu paciente, porque puede ser un paciente con espondilitis anquilosante que tenga manifestación periférica, y entonces ahí el manejo puedes darle antirreumáticos como sulfasalacina, incluso puedes hacer algunas infiltraciones si encuentras algunas áreas inflamadas, ¿no? Incluso las entesitis puedes infiltrarlas con la finalidad de desinflamar. Pero si tú tienes ya un paciente con compromiso axial, obvias esta opción de sulfasalacina. Solamente si no mejora con los AINES debería recibir anti-TNF, ¿no? Ya lo habíamos mencionado en láminas anteriores la importancia de inhibir o bloquear este anti-TNF para la enfermedad, ¿no? Incluso acá menciona un tema de cirugía, pues bueno, esto siempre y cuando el paciente tenga una lesión ya crónica o limitante en la columna, ¿no? Eso ya lo ve más que nada el traumatólogo. Entonces, prácticamente este es un pequeño resumen de lo que les quiero mostrar con la guía del 2016, donde mencionan como puntos importantes prácticamente valorar lo que ya les comentaba, ¿no? El paciente debería de recibir 2 antiinflamatorios por lo menos 4 semanas para valorar cómo está clínicamente. Y podríamos aplicarle o infiltrar si es que por ahí tiene alguna articulación periférica que tenga manifestación. Pero si yo veo que no está mejorando, el paciente debería darle sulfasalacina y debería darle tratamiento, valorar su actividad, ¿no? Como habíamos mencionado. Y ahora, si no responde a la sulfasalacina,
también debería optarse por tratamiento biológico, como en este caso anti-TNF, ¿no? Eso es con referencia cuando es un compromiso periférico, pero también podemos tener compromisos a nivel axial, ¿no? Que es como habíamos dicho en espondilitis anquilosante lo más frecuente. Y habíamos mencionado pues el punto de partida de poder conocer al paciente mediante justamente el ASDAS o el VASDAI, que es para valorar el paciente clínicamente cómo está o qué tanta limitación tiene. Y habíamos mencionado que si no responde con tratamiento con AINES y no mejora clínicamente, entonces el paciente debería pasar a la siguiente línea de tratamiento, que vendría a ser los medicamentos biológicos o los antirreumáticos biológicos, y que de estos, el que más respuesta se ha visto en nuestros pacientes con espondilitis son los anti-TNF, ¿no? Y habíamos dicho, dentro ya habíamos reforzado ese conocimiento con la artritis reumatoide, que de los anti-TNF tenemos al etanercept, infliximab y adalimumab, y que tú también podrías variar. Si, por ejemplo, le das tratamiento con etanercept, pasan 6 meses y el paciente no responde, deberíamos cambiarlo a infliximab, y si no responde infliximab 6 meses, darle adalimumab, ¿no? Y como les decía, usualmente el paciente con espondilitis anquilosante tiene buena respuesta a los anti-TNF. Es difícil que el paciente falle. Ahora, ¿qué pasa si el paciente falla, doctor? Ya le di los 3 anti-TNF y no me ha mejorado. ¿Existe algún otro medicamento? Sí, podrías darle tocilizumab, por ejemplo, ¿no? En el peor de los casos. Pero como vuelvo a decir, es difícil encontrar pacientes que no respondan a los anti-TNF, al menos en espondilitis anquilosante, ¿no? Entonces eso es importante. Cuando hablamos de nivel periférico, compromiso periférico, tenemos la artritis psoriásica, ¿ya? ¿Qué hay que tener en cuenta con referencia a la artritis psoriásica? Si estamos hablando de psoriástica, definitivamente tendríamos que valorar, en primer lugar, la presencia de compromiso articular periférico, uno, y lo otro, evidenciar si el paciente tiene lesiones cutáneas psoriásicas, ¿no? Ustedes ya han llevado dermatología, tengo entendido que pueden haber revisado las características clínicas cutáneas, ¿no? De la psoriasis, incluso del lecho unguial que podemos encontrar en la psoriasis, y eso es importante al momento del examen, ¿no? Porque eso me permite poder valorar su compromiso articular periférico del paciente. Incluso es importante conocer el antecedente familiar, ¿no? Si el papá, la mamá ha tenido algún antecedente de psoriasis, valorar esta posibilidad porque puede incluirme dentro de esta clasificación, ¿no? Le puedo dar un puntaje a este evento. Y incluso, como les mencionaba, la onicolisis, el pitting, la hiperkeratosis del lecho unguial es muy importante. Incluso les comento, la mayoría de estudios han demostrado que los pacientes que tienen menos manifestaciones cutáneas y más compromiso del lecho vial tienden a hacer mayor compromiso articular, ¿no? Quiere decir que si, por ejemplo, tengo un paciente con psoriasis que tiene una psoriasis vulgar, ¿no? Que bastantes lesiones en toda la piel, los estudios han demostrado que es un paciente que probablemente tenga una baja posibilidad de tener compromiso articular. Pero los pacientes que no, que solamente tienen alguna lesión unguial o una lesión pequeña cutánea de psoriasis, probablemente podrían tener mayor predisposición a tener artropatías. Entonces, por eso es importante el momento del examen. Incluso si el paciente tiene factor reumatoide negativo, también cuenta como un puntaje en los criterios de Caspar, ¿no? Si al paciente yo le identifico la dactilitis, ¿no? Recordemos que habíamos dicho que la dactilitis, si bien es cierto, está dentro de este grupo de espondiloartropatías, la dactilitis está más asociada a la artritis psoriásica, ¿no? Como manifestación clínica. Y después ya seguido de la espondilitis anquilosante, como compromiso periférico. Y otra característica es la característica radiográfica, ¿no? Existe una nueva formación de huesos, sobre todo a nivel de interfalángicas distales. Muchas veces hay casos de pacientes que vienen, ¿sabe qué, doctor? Tengo dolor articular y piensan que no es inflamatorio y que es mecánico y no le toman mucha importancia y dicen, bueno, es un inicio de artrosis a nivel interfalángico distal. Y le siguen dando sus antiinflamatorios y no lo examinaron al paciente como debe de ser, no le preguntaron si tenía algún antecedente familiar y el paciente ingresa por una dactilitis.
uno le evalúa de nuevo y le pregunta y le dice, sí, sabe que mi papá tenía psoriasis y yo también tengo algunas lesiones cutáneas. Y cuando uno le pide la radiografía, va a ver esta característica radiográfica de yuxta articular, ¿no? Una nueva formación de hueso que usualmente se le conoce también como la copa de lápiz, ¿no? Que es una lesión que vamos a poder ver radiográficamente y es característico justamente de la artritis psoriásica, ¿no? Recordemos que habíamos hablado que la artritis reumatoide interactúa más en metacarpofalángicas, en interfalángicas proximales. La artritis psoriásica, su característica clínica es más el proceso inflamatorio a nivel distal, ¿no? En las interfalángicas distales. Eso es lo que lo va a caracterizar y va a permitir valorar el diagnóstico diferencial en la frente a la artritis reumatoide. Incluso hay subtipos de artritis psoriásica, ¿no? La más frecuente que podríamos encontrar es que es, en primer lugar, asimétrica, ¿sí? Oligoartritis o incluso monoartritis, nada más. Podemos encontrar incluso eventos de poliartritis simétrica predominantemente, ¿no? O incluso la identificación interfalángica distal, ¿no? Como habíamos mencionado. Y también existen pacientes que tienen artritis psoriásica que van a tener mayor compromiso axial, ¿no? Habíamos dicho que no era lo más frecuente en el compromiso axial en una artritis psoriásica, pero también podríamos encontrar en estos pacientes. Entonces, es muy importante poder identificar su característica clínica, pero si nosotros vamos a poner un versus de artritis psoriásica frente a la artritis reumatoide, pues tranquilamente deberíamos poder identificarlos sin tanto problema. No existe paciente con artritis psoriásica que tenga artritis reumatoide, porque hemos visto dentro de los criterios de Caspar que usualmente el paciente con artritis psoriásica debería tener factor reumatoide negativo. Una vez por ahí vi un hallazgo de artritis psoriásica y artritis reumatoide, no es imposible. Existen overlaps, sí, pero que un paciente tenga artritis psoriásica junto con artritis reumatoide, no. Además, recordemos que radiográficamente habíamos dicho que en la artritis reumatoide mi paciente tiene manifestaciones de erosión, ¿no? Entonces es algo característico único en la artritis reumatoide. Y entonces esta es la manifestación yuxtaarticular de nueva formación de hueso, ¿no? Empieza a prolongarse el hueso y siempre decimos que es como una copa invertida, ¿no? Una copa que está al revés, mirando hacia abajo, y que con el transcurso del tiempo la zona del interfalángica distal va formándose como si fuera un lápiz, ¿no? Entonces es como un lapicito que está con el vaso, ¿no? Eso es característico radiográfico en la artritis psoriásica. Ahora, ¿cuál es con referencia a su manejo en la artritis psoriásica, doctor? La artritis psoriásica la manejamos igual como cuando nosotros vemos un compromiso periférico, ¿no? Damos antiinflamatorios, incluso algunos estudios mencionan que podríamos agregar algunas dosis pequeñas de corticoide y que después, si no mejoran, podríamos darle antirreumáticos como sulfasalazina y si mi paciente con artritis psoriásica frente a esto no responde, deberíamos de darle anti-TNF, ¿no? Manejamos la misma forma axial, periférica, más allá del nombre y apellido que encontremos en nuestros pacientes con espondiloartropatía. Otra manifestación que encontramos dentro de este grupo es la artritis reactiva. La artritis reactiva es un proceso que va a ser oligoarticular, ¿ya? Oligoarticular, que va a tener una interacción con referencia a agentes infecciosos. Lo que van a hacer estos agentes infecciosos es estimular el proceso inflamatorio, ¿no? Y por lo tanto, clínicamente el paciente va a presentar una oligoartritis. Entonces, ¿cuáles pueden ser las causas más comunes? La clamidia, la salmonela, la shigella, campylobacter, la yersinia, ureaplasma, incluso el helicobacter pylori, ¿no? Y parásitos, incluso como Yardia lambda, strongyloides. ¿Cuál es la clave, el punto clave para yo identificar estos pacientes? Porque habíamos mencionado que la artritis reactiva también tiene manifestación periférica. Dos puntos de partida. Uno es poder clínicamente identificar que estás frente a una oligoartritis, o sea, de 2 a 3 articulaciones inflamadas que tú identifiques como médico. Y lo otro es valorar su antecedente. Si yo tengo un paciente que tiene por ahí clamidia, yo debería ser directo con el paciente y decirle, ¿sabe qué? Ha tenido alguna presencia de descenso genital, ¿no? Ha habido alguna presencia de lesión o secreción blanquecina
no sé, en la zona del glande, ¿no? O incluso preguntarle si el paciente hace 2 o 3 semanas ha tenido deposiciones, ¿no? O diarreas, porque incluso estos eventos se manifiestan después, no es inmediato, se manifiestan después, ¿no? Entonces, esos puntos son claves para valorar una artritis reactiva. Incluso suele ser un poco confuso cuando tienes un paciente que puede presentar una monoartritis y no sabes si es una artritis reactiva o una artritis infecciosa, ¿no? Muchas veces incluso queda la duda con la manifestación clínica que pueda presentar el paciente. Entonces, frente a estas causas de artritis reactiva, podemos dividirlas según el proceso viral o bacteriano que vamos a encontrar, ¿no? Urogenital habíamos dicho que la clamidia, enterogénica como la salmonela, como la shigella, por eso es importante preguntar respiratorias, incluso como puede haber incluso de streptococo, ¿no? De Helicobacter pylori, otros eventos virales. Entonces es muy importante identificar la anamnesis para poder llegar a este punto de partida. Con referencia a las manifestaciones clínicas, como mencionaba, hay síndrome de artritis periférica, ¿no? Es una oligoartritis asimétrica, aguda, no destructiva. En miembros inferiores usualmente hay una artritis crónica recurrente, ¿sí? Y incluso podemos encontrar dactilitis, ¿no? Habíamos mencionado que la dactilitis no necesariamente es de una sola enfermedad. Incluso podemos encontrar síndromes entesopáticos, como inflamación de la tendinitis aquiliana, síndrome axial, como dolor lumbar inflamatorio. Podemos encontrar también en estos pacientes, ahí, pueden llegar a tener sacroileitis también. No habíamos visto dentro de nuestra gráfica que no era lo más frecuente, pero que podíamos encontrar pacientes también generando procesos inflamatorios en la cadera, en la zona sacroiliaca, y que estos pacientes también tenían manifestaciones frecuentes extraarticulares, ¿no? Como la conjuntivitis, ¿no? O el ojo rojo, seguido del paciente con espondilitis anquilosante, ¿no? Habíamos visto dentro de nuestro cuadro también. Incluso eventos genitourinarios como uretritis, prostatitis hasta el 80%, ¿no? Cistitis hemorrágica. Entonces, muchas veces cuando nosotros tenemos duda de estos pacientes, incluso les hacemos cultivos de semen, incluso hacemos estudios de secreción para poder identificar realmente si estamos frente a este hallazgo, ¿no? El tema de gastrointestinal, las diarreas, ¿no? Como les mencionaba, que usualmente suelen estar 2 a 3 semanas antes, ¿no? Incluso puede haber algunos otros compromisos como compromisos cardiovasculares, como enfermedad aórtica, anormalidades en el electrocardiograma, en el sistema nervioso podemos encontrar incluso parálisis del nervio periférico, incluso en el compromiso renal podemos encontrar algunas alteraciones como proteinuria, microhematuria. Entonces, no lo hagamos tan complicado, sino simplemente aprendamos a poder identificar esto con la semiología, ¿no? Siempre yo recalco esto porque creo que es un punto de partida para nosotros poder valorar las enfermedades que vemos constantemente. Como criterios preliminares, hay criterios mayores y hay criterios menores. Como criterios mayores podríamos mencionar que tenga asimetría, que sea mono o oligoartritis. Como mencionaba, más vamos a encontrar oligoartritis seguido de monoartritis. Difícilmente vamos a ver una artritis reactiva que tenga poliartritis, ¿ya? Compromiso de miembros inferiores, como que usualmente tenga que presentarse, rodillas, tobillos, caderas. Infección sintomática procedente con una o de las siguientes características, enteritis, ¿no? Que de 3 días, 6 semanas antes de la aparición de la artritis, la uretritis con descarga durante al menos un día, 3 días o 6 semanas antes de la aparición de la artritis. Y como criterios menores de evidencia de infección desencadenante, con los siguientes estudios: reacción de ligasa positiva en orina, ¿no? El hisopado que les mencionaba, cervical en la mujer o uretral en el varón, como para la identificación de clamidia, coprocultivo positivo para patógenos entéricos en artritis reactiva y la evidencia de infección sinovial persistente, ¿no? A veces al paciente con artritis reactiva le sacas el líquido y sigue otra vez llenándose y sigue llenándose y sigue llenándose. Entonces incluso podemos hacer inmunohistoquímica positiva o PCR directamente para clamidia en ese líquido, ¿no? En ese líquido sinovial. Que no lo tienen muchos laboratorios, ¿eh? Pero que definitivamente ayudaría muchísimo. Dentro de los compromisos
Extraarticulares, habíamos mencionado, constitucional, fiebre, pérdida de peso, que no es tan frecuente. Ocular, la conjuntivitis, sí habíamos mencionado un 35%. Gastrointestinal, como procesos de colitis. Genitales, como uretritis, la infección, ¿no? Prácticamente estoy repitiendo lo que ya habíamos mencionado en la gráfica anterior. Comparación. Si yo como médico quiero decir, bueno, tengo un paciente que tiene artritis, quiero ver si es artritis reactiva o artritis reumatoide. Bueno, con referencia al sexo, más en varones la artritis reactiva, ¿no? Artritis reumatoide en mujeres. La edad. Habíamos dicho que la artritis reumatoide, si bien es cierto, tiene un promedio de 40 a 60 años, también incluso podemos encontrar artritis reumatoide senil. La artritis reactiva es de 20 a 40 años. Una artritis reactiva es oligoarticular, la artritis reumatoide es poliarticular, ¿no? Eso lo tenemos claro cuando hicimos la clase de artritis reumatoide. Debería de valorar mi paciente si tiene entesitis, espondilitis, ¿no? Que me haga sospechar en una artritis reactiva. Si tiene conjuntivitis, uveitis, también en artritis reactiva. Usualmente la artritis reumatoide como compromiso ocular más hace cuadros de síndrome de Sjögren, ¿no? Como vendría a ser la xeroftalmia, la escleritis, la escleromalacia, ¿no? No es tan severo el compromiso. Y una artritis reactiva no tendría por qué tener compromiso pulmonar. En cambio, la artritis reumatoide sí, como habíamos visto anteriormente. La presencia de uretritis es más de artritis reactiva, no tendría por qué el paciente tener de artritis reumatoide, ¿no? Incluso el factor reumatoide habíamos dicho que el paciente con artritis reumatoide lo presenta hasta un 85% y que el factor genético, el HLA27, lo podemos encontrar más en artritis reactiva, ¿no? Hasta un 80%, que en una artritis reumatoide que recordemos que es el HLA-DR4 más frecuente, ¿no? Incluso un 70% de pacientes. Entonces, es claro, yo creo que ¿qué nos permite esta comparación? Pues valorar realmente que si yo clínicamente interpreto bien la identificación inflamatoria, va a ser difícil poner como diagnóstico diferencial mi artritis reactiva, ¿no? Porque sería un poco descabellado, jalado de los pelos, porque prácticamente acá estas comparaciones estamos viendo que una con otra no tiene similitud, ¿no? Entonces es difícil poder valorar un diagnóstico diferencial. Entonces está claro cuando yo tengo, por eso les digo que es importante desde el inicio, aparte de identificar la inflamación, poner este cuadro de si es una mono, una oligo o una poliartritis, porque eso me va a permitir valorar los diagnósticos diferenciales, ¿no? Entonces sí, definitivamente es muy importante. Por referencia al laboratorio, el PCR y el BCG debería estar elevado, ¿no? Eso es lo que yo espero dentro de los resultados. Incluso podría valorar el compromiso urinario, que el factor reumatoide sea negativo, que haya presencia de clamidia según el estudio que yo quiero realizar de cultivo, ¿no? Eso es lo que yo debería de esperar, que el ANA salga negativo, ¿no? Que el serológico de anticuerpo para Yersinia shigella podría salir positivo si estoy pensando en eso, que radiográficamente debería de identificar los compromisos periféricos, ¿no? Valorar la presencia de sacroileitis si es que amerita también, si el paciente tiene un compromiso axial, ¿no? Identificar una colonoscopía, por ahí si hay una presencia de colitis. Entonces, los laboratorios para eso me sirven, para ayudarme o corroborar un poco más a mi artritis reactiva, ¿no? Vamos a tener un seminario justamente de artritis séptica. La artritis séptica, recuerden que es más monoartritis, ¿no? Entonces, muchas veces, inicialmente, el paciente puede presentar una monoartritis que nos haga pensar que es más una artritis séptica, y justamente si yo evalúo la anamnesis de mi paciente, incluso podría identificar más una artritis reactiva, ¿no? En referencia al tema radiográfico, habíamos mencionado que la espondilitis anquilosante siempre simétrico bilateral es lo más frecuente que voy a encontrar. En un paciente que tiene un compromiso axial, debería ser la artritis reactiva unilateral o asimétrica, ¿no? Entonces eso también es claro. Con referencia al manejo, si es una terapia inicial, o sea que el paciente tiene esta artritis reactiva menos de 6 meses, deberíamos darle manejo con tratamiento antiinflamatorio, ¿no? Incluso podríamos infiltrar la articulación,
¿no? No deberíamos de tener miedo, siempre y cuando tengamos claro que es un proceso de artritis inflamatoria. Porque si yo infiltro con corticoide a una artritis que no estoy seguro y es séptica, definitivamente puedo empeorar la situación, ¿no? Después de esto, ¿qué podría dar como tratamiento si veo que es persistente? Pues puedo dar tratamiento con corticoides sistémicos, ¿no? Con metilprednisolona, perdón, con prednisona menos de 20 miligramos e ir bajando la dosis poco a poco. Incluso si no mejoran, podría usar medicamentos antirreumáticos no biológicos, como vendría a ser el caso de metrotexate, ¿no? Como manejo inicial o evaluación. Si mi paciente sigue teniendo una artritis reactiva crónica, podría usar medicamentos como sulfasalacina, ¿no? Cuando tiene un periodo de más de 6 meses. E incluso, si es muy persistente, podríamos usar medicamentos biológicos, ¿no? Como anti-TNF. O si tiene una espondiloartropatía no axial, ¿no? Como habíamos dicho, el mismo esquema terapéutico inicial, ¿no? Si es axial, deberíamos, si no responde a los AINES, darle tratamiento con medicamentos biológicos, ¿no? En este caso, anti-TNF. Entonces, ese es el punto de partida terapéutica. Tuve hace poco, 3, 4, como 6 meses, un paciente que me habían hecho interconsulta en el seguro por una monoartritis, que pensaba que era artritis séptica. Llamaba la atención porque el paciente como antecedente tenía artrosis y radiográficamente tenía una artrosis de grado 1 nada más. Entonces, yo le pregunté al paciente si antes tenía algún evento, me dijo que no. Eh, Le pregunté si ese evento lo había tenido antes de ser hospitalizado, porque él ingresó por un tema, no me acuerdo si fue por un tema renal o un problema hepático, y que cuando ya estaba hospitalizado en la cama presentó la sinovitis, ¿no? En la rodilla. Y me dijo que recién cuando había estado en el hospital, ¿no? Después de unos 4 o 5 días, porque ya estaba como 10 días en el hospital. Y le pregunté justamente si había algún compromiso bacteriológico, si había diarrea, si tenía tema de descenso, ¿no? Si era un paciente con múltiples, no sé, parejas, ¿no? Como sospechar el tema de clamidia. Y no. Así que le hice los estudios de cultivo, salió todo negativo, pero lo interesante está fue que le pedí también para COVID y salió COVID positivo. Y ese caso fue más una artritis reactiva asociada a COVID, ¿no? Más que algún proceso en general. Lo pasaron a aislamiento, ¿no? Recién se enteraron ahí que tenía COVID el paciente y bueno, se le trató el evento viral y el paciente respondió. Entonces, después hizo artritis en la otra rodilla y me parece que en el codo llegó a ser oligoartritis, ¿no? Entonces, fue una artritis reactiva por COVID. Incluso el COVID puede hacer artritis séptica, ¿no? Pero muy interesante el caso. Entonces, ¿cómo clínicamente no puede valorar este tipo de situaciones esquematizando de esa forma, ¿no? También tenemos la artritis en enfermedad inflamatoria intestinal, que bueno, no es tan frecuente a diferencia de las otras espondiloartritis que hemos visto. Esta la vamos a encontrar incluso en un 25% de pacientes que tienen enfermedad intestinal inflamatoria y que es importante valorar que es más que nada su compromiso puede ser más axial y seguido de periférico. Y es importante valorar la posibilidad de que el paciente tenga alguna enfermedad como hepatitis autoinmune con presencia de poliartritis o un ANA positivo que también podría hacernos pensar de que sea parte de una enfermedad intestinal. Usualmente, como mencionaba, pueden haber manifestaciones intestinales como la enfermedad de Crohn, que usualmente es más periférica, casi similar con la sacroileitis. Los pacientes que tienen antecedente de colitis ulcerativa también pueden hacer compromiso articular, mayormente más periférico que sacroileitis, o que los pacientes tengan algún compromiso intestinal, pues, inflamatorio, ¿no? Entonces, sí es importante tener este antecedente. No es tan frecuente, y menos en la casuística que yo he podido tener, no he visto más que 2, 3 pacientes en realidad, no es algo tan frecuente que veamos, por eso lo he puesto dentro de la línea, digamos, de lo último. Dentro de sus manifestaciones articulares,
las articulaciones más frecuentes que podemos ver en un paciente con enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa que esté haciendo una enfermedad inflamatoria en hombros, perdón, en rodillas sobre todo, ¿no? En miembros inferiores, en tobillos también, y bueno, a extremidades de miembros superiores también vamos a encontrar, pero con una menor casuística. Casi similares tanto en lo que vendría a ser la colitis ulcerativa como la enfermedad de Crohn. Referencia al manejo en estos pacientes, si casi similar a nuestro esquema con todas las espondiloartropatías, ¿no? Si es periférico, debería darle AINES, corticoides, incluso sulfasalacina, metrotexate. Dentro de los biológicos, si no funcionan, le damos anti-TNFs, ¿no? Incluso si no responden a estos, podemos dar secukinumab, ustekinumab. Estos ustekinumab, estukinumab, también lo damos en pacientes con espondiloartropatía axial, siempre y cuando no responden a los anti-TNF, ¿no? Me parece que estos, al menos el secukinumab y el ustekinumab, no los tenemos en el seguro social, ¿no? Y si es axial, pues igual, ¿no? Si no responde a AINES, directamente debería recibir biológicos, que serían en este caso anti-TNFs, ¿no? Es importante la manifestación clínica, ¿no? Si mi paciente tiene antecedente de colitis ulcerativa, si mi paciente tiene antecedente de enfermedad de Crohn, valorar en el tiempo clínicamente que yo identifique el proceso inflamatorio articular, ¿no? No es que mi paciente que tiene enfermedad de Crohn ya debería darle tratamiento si todavía no tiene alguna característica clínica articular, ¿no? Creo que por eso también, si de por sí no es tan frecuente ver enfermedades de Crohn o colitis ulcerativa, más fácil, no tan frecuente va a ser poder encontrar estos compromisos articulares en la realidad. El indiferenciado, no lo he hablado porque en realidad el indiferenciado vendría a ser una característica clínica de algo que todavía no he identificado y por lo tanto en el tiempo debería de tenerle un seguimiento para ver qué enfermedad se va a comportar, si es parte de un compromiso intestinal, si es por una artritis psoriásica, si es por una espondilitis anquilosante, si es por una artritis reactiva. Entonces, cuando tú tienes una artritis indiferenciada, lo primero que tendrías que valorar es en el tiempo y completar estudios para que con el propósito puedas llegar a tener un diagnóstico específico con la finalidad de poder dar un tratamiento eficiente, ¿no? Porque si no, usualmente estos pacientes que son indiferenciados, tú los manejas solamente con AINES, incluso puedes darle dosis de corticoide y ves en el tiempo qué otras manifestaciones extra puedan presentar o si tú tienes mayor evaluación semiológica para poder identificar la enfermedad de fondo, ¿no? Muy bien, entonces terminamos el día de hoy. Si alguien tiene alguna duda puede escribir al chat o puede también prender su audio. Muchas gracias. Si nadie tiene alguna pregunta, entonces nos vemos. Si es posible, voy a hablar con el delegado para tener la coordinación de una clase más el día de mañana, si no el miércoles. Ya estamos coordinando. Muchas gracias por su atención. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor.